Otra historia de zombies, pero en esta ocasión sin armas, sin héroes y sin esperanza aparentemente. Así es Before We Say, un cómic que cambia completamente cómo vemos el fin del mundo, pero desde Latinoamérica y que hace algo mucho más incómodo. Te obliga a preguntarte qué queda de ti cuando el mundo ya no tiene solución. Hoy vamos a hablar de esta historia traída directamente desde Perú que les voy adelantando, me encantó. En un mundo donde los zombies ya no sorprenden a nadie, Before We Sail hace algo mucho más interesante. Deja de preocuparse por el fin del mundo y empieza a preguntarse qué queda de nosotros cuando todo lo demás desaparece. Imagina que el mundo se está acabando. No sabes exactamente por qué, no entiendes del todo qué está pasando, pero sabes que tienes que huir. La mayoría de historias apocalípticas tratan sobre sobrevivir. Before We Sail trata sobre algo más incómodo. Vivir con lo que hiciste antes de intentar escapar. Before We Say es una novela gráfica digital creada por el guionista Carlos Yacolca y la ilustradora Michelle Lino, ambos autores peruanos que debutan o regresan al medio con esta obra. El cómic fue publicado originalmente en Aces Weekly, una revista digital británica editada por David Lloyd, quien es mayormente conocido por ser el ilustrador de V for Vendetta, lo cual ya le da un peso importante dentro del circuito independiente internacional. Se lanzó en formato serializado de 7 partes, pensado específicamente para la lectura digital, pero más allá de su formato hay algo clave. Este proyecto nace como una ópera prima consciente de sí misma. El propio Yacolca lo describe como una especie de EP narrativo, una primera exploración de ideas que luego podrían expandirse en futuras obras. En un Perú devastado por un colapso social y una plaga que ha destruido cualquier rastro de normalidad, la historia sigue a Jonathan y Kat, dos sobrevivientes que intentan escapar de una Lima convertida en un territorio hostil, violento y prácticamente inhabitable. Mientras el mundo a su alrededor se desmorona entre comunidades opresivas, escasez extrema y la constante amenaza de los infectados, ambos emprenden un viaje hacia la costa con una única idea en mente, de llegar al mar. Pero este no es un viaje para nada sencillo. A lo largo del camino, la historia se construye no solo a través de la acción, sino también mediante cartas, que a modo de diarios y pensamientos escritos desde la perspectiva de Jonathan, va registrando fragmentos de lo que queda de la humanidad. Recuerdos, emociones, reflexiones y todo aquello que las personas dejaron atrás antes de desaparecer. Kat, por su parte, representa una visión más pragmática de la supervivencia, que es hacer lo necesario para seguir adelante, incluso si eso implica tomar decisiones moralmente cuestionables. Esta dualidad entre ambos personajes crea una tensión constante entre sobrevivir y encontrar un sentido para hacerlo. En este mundo, el futuro parece inexistente. El verdadero conflicto no es solo escapar del peligro, sino enfrentarse a una pregunta mucho más incómoda. ¿Qué significa seguir viviendo cuando ya no hay nada que esperar? Así, mientras avanzan hacia el mar, la historia revela que el apocalipsis exterior es solo un reflejo de uno más profundo, el emocional, porque en Before We Sail lo importante no es si logran huir, sino que qué queda de ellos cuando finalmente lo hagan. Uno de los elementos más interesantes de la obra es su origen. Before We Sail está ambientado en Perú, específicamente en una versión devastada de Lima, alejándose por completo de los escenarios típicos del género post-apocalíptico. O sea, no estamos en Estados Unidos, Europa o Japón, sino un escenario que a nosotros como latinoamericanos nos parece más familiar. De hecho, el cómic me hizo ver algo muy interesante, ya que en un momento explican que para la gente de esta parte del mundo es mucho más difícil afrontar un apocalipsis zombie, ya que a diferencia de Estados Unidos, no tenemos la facilidad de tener acceso a un arma, y son muy pocas las personas que estarán preparadas en este aspecto. Las películas ciertamente me mintieron al hacerme creer que sería fácil encontrar armas para luchar contra infectados, pero pues es hasta obvio. Yo por lo menos solo un par de veces he visto un arma real en toda mi vida que no estuviera portando un policía o un soldado. Es Latinoamérica enfrentando el fin del mundo, y eso cambia la perspectiva desde la escasez de recursos hasta la forma en que los personajes se enfrentan la crisis. Todo se siente más cercano, más crudo y en muchos sentidos más realista.
El arte, por su parte, es algo que me encantó, porque refleja muy bien, además del apocalipsis, también el tema de los espacios reflexivos. Hay una escena al inicio del cómic, de hecho en la primera página, que me pareció brutal y desde ahí me compró. Es en donde se muestra la desesperación de uno de nuestros protagonistas. El dibujo apuesta por un trazo suelto, donde los detalles están en las expresiones de los personajes, pero sobre todo me encantó cómo puede pasar de mostrar lo caótico de una pelea entre sobrevivientes para luego pasar a una escena llena de paz en un mar. Realmente lo disfruté mucho. Aunque utiliza un género muy conocido que son los zombies y el apocalipsis que procede de esto, la obra no busca reinventarlo desde la acción, sino desde el enfoque. Hay algo muy importante y que me gustaría destacar, y es que la obra toca mucho el tema de la salud mental, desde los deseos de suicidio constantes hasta los deseos de tomar venganza que te roban la paz y no te dejan pensar con claridad. Como el perdón puede ser una solución, pero estamos reacios a aceptarlo. Además, no me gustaría terminar esta reseña sin tocar lo que más me gustó, que fue el final. No haré ningún tipo de spoiler, creo que lo mejor en este caso es apoyar a los artistas que mejor ahora son de nuestra comunidad latinoamericana, pero solo diré que me enamoró. Loco, ese es un gran final que no esperaba. Abierto, eso sí, y con eso quiero mostrar qué tanto me gustó, porque suelo odiar los finales abiertos, pero en esta ocasión esa incertidumbre fue en realidad lo que me gustó. Pero tienes que leer el cómic para entender el porqué. Lo malo definitivamente es la duración, y en ocasiones el ritmo. Al ser una historia corta y contada en menos de 50 páginas, es evidente que tienes que contar muchas cosas en poco tiempo, y ese es precisamente mi tema, que trata de abarcar muchas cosas en tan poco tiempo. En ocasiones creo que es preferible omitir algunas cosas para enfocarnos en lo más relevante de la historia, pero en esta ocasión hay muchas cosas interesantes que creo que pueden aportar incluso más a la obra, por lo que en realidad lo que quiero decir es que esta debió ser una historia más larga. Entiendo que por el formato esto era complicado, pero eso no quita que lo puedas gozar a como se debe. Por lo pronto, los dejo con mi veredicto final, el cual es... Before We Say no es un cómic independiente, es una declaración de intenciones. Una nueva voz latinoamericana entrando en el mercado global con algo que decir. Y ese algo es bastante interesante. En un género lleno de monstruos, Before We Say entiende algo mejor que muchos, que el verdadero problema nunca fueron los zombies, en realidad siempre fuimos nosotros. O más bien nuestra salud mental, así que vete a checar con un profesional, que la terapia mejora mucho la calidad de vida. Y bien, eso fue todo por ahora. Muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí. Este es un cómic que sinceramente disfruté mucho leer, así que muchas gracias a Carlos por esto. Recuerden apoyar mucho al talento local, así que les dejaré toda la información sobre este cómic acá abajo. Recuerda también suscribirte a este canal si todavía no lo has hecho y coméntame qué te pareció esta obra. Un abrazo grande a todos, en especial a esos queridísimos miembros gatonautas que hacen posible este contenido, gracias a Dios, y muchas gracias a ti por haber llegado hasta aquí. Yo soy Balder, nos vemos del otro lado de la lima infectada.